Somos del Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial, profesor ingeniero Raúl Rivera Gaitán, asignatura es Planeación y Diseño de Instalaciones, unidad 3, determinación del tamaño de una instalación y determinación del espacio de evolución. Los integrantes del equipo son Dávila, Díaz Ávila, Néstor Say Isaac, Gutiérrez Olivares Jorge Uciel, Jiménez Morales Alma Lidia, Sosa Villa Araceli Gabriela, Ruiz Gallegos Jorge Ubaldo, Correa Cuadras Iván Ricardo, Saltorio Barrios Jorge Iván, Calderón Coronado Jorge Omar. Como introducción al tema tenemos la determinación del tamaño de una instalación y la planificación de su espacio evolutivo son procesos clave para la gestión y desarrollo eficiente de proyectos en el ámbito industrial, comercial y de servicios. Estos aspectos influyen directamente en la viabilidad económica, la optimización de recursos y la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y la tecnología. La distribución de planta requiere ir más allá de su definición básica. Se trata de una disciplina nacida en la intersección entre la ingeniería, la gestión y la lógica del espacio físico. En esencia, implica la disposición estratégica de todas las áreas, máquinas y estaciones de trabajo dentro de una organización para alcanzar la máxima eficiencia en los procesos productivos. Una buena distribución evita movimientos innecesarios, disminuye tiempos muertos y promueve que los recursos humanos y materiales se utilicen de la mejor forma posible. Como marco teórico tenemos qué es una instalación, qué es la localización, la distribución de planta, la superficie estática y la superficie gravitacional. Podemos ver que la instalación se refiere a un lugar o estructura física donde se realizan actividades específicas como la producción de bienes, la prestación de servicios o la gestión de operaciones logísticas. Las instalaciones pueden incluir fábricas, oficinas, almacenes y centros de distribución, entre otros, y su diseño y organización son cruciales para el funcionamiento eficiente de las operaciones. Tenemos que la localización se refiere a la selección del lugar geográfico donde se ubicará una instalación. La elección de la localización es una decisión estratégica que influye en factores como costos de operación, la proximidad a los mercados de consumo, la accesibilidad a recursos y servicios y el cumplimiento de normas locales. Una buena localización optimiza la eficiencia y competitividad de las operaciones. La distribución de planta consiste en la ordenación física de todos los materiales de una organización. Superficie estática, en el área o en el espacio físico que ocupa la maquinaria o el mueble cuando se está apagado o sin uso. Eso es lo que es la superficie estática. Tenemos que es la superficie gravitacional. Nos dice que es el espacio que rodea a la máquina donde el operario o el operador se puede o se mueve para trabajar, cargar materia prima o sacar el producto terminado. El tema es determinación del tamaño de una instalación. El tamaño de una instalación se determina calculando la superficie necesaria para las operaciones, considerando maquinaria, equipos, personal y áreas auxiliares, con base en la capacidad de producción y la demanda proyectada. La distribución de planta consiste en la ordenación física de todos los materiales
de una organización. Esto incluye todos los espacios destinados a la producción industrial o comercial de una empresa, como fábrica, las oficinas o los almacenes. Definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por lo tanto la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. De la forma, de igual forma, la decisión que se tome al respecto del tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente se explicará la estimación de los ingresos por venta. La determinación del tamaño busca diferir la superficie total requerida para realizar todas las operaciones de manera eficiente, segura y rentable. Esto incluye área de producción, mantenimiento, almacenamiento, administración y circulación de personal y materiales, asegurando condiciones adecuadas de luminosidad, ventilación, temperatura y seguridad. La determinación del tamaño de la planta industrial, ya sea también empresa, está dando por la capacidad de producción de bienes y servicios de la misma. Dicha capacidad de producción es expresada en términos de productos elaborados por ciclo, por turno, por año, según el sistema adoptado para trabajar. Todo esto depende de cada empresa. A veces, pues es por un ciclo, por cierto turno, turno de mañana, turno de tarde, o por cierto tiempo que sería como temporal a 1 año, 2 años. Dice, el elemento más importante para tener un juicio claro en la determinación del tamaño de una planta susceptible de ser instalada en una región predeterminada es generalmente el nivel de demanda potencial que habrá que satisfacerse. Esta está proporcionada Esta proporciona el tamaño máximo a instalar y que el mercado es capaz de absorber producto en unidad de tiempo por unidad de área. Factores que influyen en el tamaño. Tenemos que es la demanda proyectada, disponibilidad de recursos, capacidad de producción, características de la maquinaria y equipos, factores espaciales y localización. Estos son los factores que influyen en el tamaño de una instalación. Tenemos como demanda proyectada la cantidad de productos o servicios que se esperan atender determina la capacidad mínima necesaria de la planta y nos permite estimar la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades de los clientes y evitar tanto el exceso de capacidad que implica costos innecesarios como la insuficiencia que puede llevar a la pérdida de oportunidades de negocio. Aquí en la demanda proyectada nosotros vamos a ver qué cantidad de producto vamos a realizar o qué cantidad de producto nos está pidiendo el cliente. No podemos hacer más de lo que el cliente pida porque nos va a generar costos y pues nos va a llevar a la pérdida. Podemos perder oportunidad de negocio, como también podemos perder en materia prima. En disponibilidad de recursos tenemos los recursos materiales, la mano de obra, la infraestructura y servicios. Como recursos materiales tenemos la disponibilidad de materias primas y suministros.
Como mano de obra es evaluar si hay personal calificado en la región. Y como infraestructura y servicios tenemos la accesibilidad a servicios como electricidad, agua, transporte. Todos estos recursos los tenemos que ver cuando queremos hacer una, una planta o una instalación de una empresa. Tenemos que ver que tengamos todo lo que es mano de obra, recursos materiales e infraestructura. En capacidad de producción se define como el volumen o número de unidades que se pueden producir en un periodo determinado y es un factor clave para dimensionar la planta. O sea, tenemos que ver para la capacidad de producción cuánto me está pidiendo el cliente, cuánto tengo que producir y en cuánto tiempo tiene que llevar el proceso. Por ejemplo, aquí la demanda es la entrada de la materia prima, la producción, que es el proceso, la capacidad excedente que podemos producir, ver si hay cuellos de botella para que pueda salir el producto terminado. En características de la maquinaria y equipos se refiere a lo que haces que dicta el espacio que ocupas para la tecnología y maquinaria, la estructura del proceso y los requisitos de inventario. En tecnología de maquinaria tenemos el tamaño físico de los equipos y los requisitos de seguridad. A eso nos referimos, es por ejemplo, qué grande está la máquina que vamos a ocupar y que tengamos el espacio suficiente para podernos mover dentro de la planta. Por ejemplo, si tenemos una maquinaria que mide, no sé, de 2 por 2, tenemos que tener un espacio en el que podamos tomar el material, tanto como cuidar de nuestra seguridad. En estructura del proceso, un flujo de producción en línea suele requerir más longitud que un taller de trabajo organizado por funciones. O sea que tenemos las maquinarias en una línea, entonces tenemos que ver que tengamos el espacio suficiente. En requisitos de inventario necesitas espacio para materia prima, producto en proceso o solo el producto terminado. Ahí tenemos que ver si necesitamos solo el espacio de almacén, por ejemplo, para tener la materia prima. Tenemos que tener un espacio aparte para el producto en proceso y otro espacio para el producto terminado, no el mismo espacio para las tres cosas. En factores espaciales y localización tenemos la elección de la ubicación también juega un papel importante en la determinación del tamaño de una instalación. Algunos elementos a considerar son la proximidad a mercados de consumo, acceso de transportes y redes logísticas, zona de regulación y permisos específicos. En la determinación del espacio de evolución, en el diseño y planeación de instalaciones industriales, el espacio de evolución es un concepto muy clave dentro de la determinación del tamaño y distribución de una planta productiva, lo cual representa el área que permite el movimiento de materiales, de personas y equipos entre los puestos de trabajo, asegurando el flujo continuo y eficiente de las operaciones. Se calcula generalmente con métodos como el método de Werther, que es de superficies parciales, y se distingue de otros tipos de superficies como la estática y la gravitacional.
Aquí podemos observar este plano en el que cada espacio en la planta tiene una posición. Por ejemplo, acá puede estar las oficinas, acá puede estar lo que es la parte de almacén, en otro espacio tiene que estar el producto terminado y así sucesivamente. Entonces tenemos que verificar el espacio o el área que permite el movimiento de los materiales, de las personas y de los equipos en cada puesto de trabajo. En la distribución es básicamente la ordenación del espacio, los cálculos de las áreas individuales. Los elementos deben ser la base de las dimensiones en conjunto. Las necesidades de espacio parten de un número y tipo de maquinaria requerida. Aquí, por ejemplo, tenemos la distribución de una planta. Aquí tenemos el parqueadero, la carga y descarga de los camiones. Viene siendo aquí como que tenemos este espacio donde los trailers llegan a cargar material o a descargar material. A descargar materia prima y a cargar producto terminado. Tenemos aquí un taller industrial, un área de corte, un área de estampado, un área de soldadura, de mecanizado, de pintura y de ensamble. Prácticamente aquí podemos ver que cada área está destinada en la planta. No tenemos todo así como que revuelto. Cada cosa o cada área en el proceso tiene su espacio determinado para que cada área tenga su maquinaria que necesita, tanto la maquinaria como el espacio de la persona para poder manejar la maquinaria. La determinación del espacio estático. El espacio estático, también conocido como espacio fijo, se refiere a la porción del área de una instalación que alberga equipos, maquinaria, mobiliario u otros elementos que no requieren movimiento constante. La determinación precisa de este espacio es esencial para garantizar un diseño eficiente y seguro de la instalación. Factores a considerar en la determinación del espacio estático incluyen la disposición óptima de equipos para facilitar el flujo de trabajo y minimizar la congestión, así como los requisitos de acceso para el mantenimiento y reparaciones. Además, es crucial considerar la seguridad en el lugar de trabajo al diseñar el espacio estático, asegurando que se cumplan todas las normativas y estándares relevantes. Los métodos para calcular el espacio estático pueden variar dependiendo el tipo de instalación y los equipos involucrados. Sin embargo, comúnmente se utilizan técnicas como el análisis de planos y diagramas, el modelado en software de diseño asistido por computadoras y la aplicación de normativas específicas de la industria. Aquí podemos ver, como lo veníamos observando o diciendo desde el inicio, que para poder tener un espacio tenemos que considerar el tamaño de la maquinaria y el espacio requerido para que la persona pueda moverse con la materia prima. La superficie estática representa el área física que ocupa una maquinaria o un mueble, máquinas, equipos y muebles con sus respectivas medidas. Con estos datos se puede calcular la superficie estática de la siguiente forma. Superficie estática es igual a L por A, lo cual quiere decir que la superficie estática es largo por ancho de la maquinaria.
como podemos observar aquí, esta maquinaria que está aquí, cuánto mide de largo y cuánto mide de ancho, en donde el largo por el ancho se calcula para cada una de las máquinas u equipos. La maquinaria constituye un factor muy importante a la hora de la distribución. La forma de la máquina, larga, estrecha, corta, circular, etcétera, afecta su ordenación y su relación con otra maquinaria. Además de las dimensiones, se pueden tomar de detalles particulares de cada máquina como partes que sobresalgan, puertas que se abran, condiciones de la que puedan dañar o condiciones que imposibiliten a otras máquinas situarse cerca. En este caso, tenemos que ver que, por ejemplo, si la máquina mide, la que tenemos aquí a la vista, 1590 centímetros, pero si tiene una tapa que abre, no sé, 30, tenemos que considerar esos 30 centímetros de la tapa o puerta que abra esa máquina. Entonces van a ser 1590 más 30 centímetros. Y tenemos que agregarle otro espacio más para que pues la persona pueda andar ahí moviéndose, para que no esté en un espacio muy estrecho por seguridad. Entonces tenemos que, para tener la superficie estática es largo por ancho de cada máquina, pero también tenemos que ver si la dimensión de la máquina es larga, es corta, es circular. Se debe tomar ciertos detalles, por ejemplo, las partes que sobresalgan, como lo veníamos viendo, las puertas que se abren. Por ejemplo, si tenemos en una oficina lo que es una impresora, tenemos que considerar el tamaño del largo por ancho de la impresora, pero también tenemos que considerar que en la parte lateral hay una tapa en la que se puede abrir para poder imprimir etiquetas. Entonces, esa, esa dimensión o ese detalle es particular, lo tenemos que considerar. Por ejemplo, si la impresora, no sé, es de 1 metro por 1 metro, pero en la parte lateral, la tapa esa que les comento para poner las etiquetas mide 30 centímetros, tenemos que considerar que ya no es 1 metro por 1 metro una impresora, sino va a ser 1 metro por 1,30. Y aparte, pues tenemos que ver el espacio, no sé, si ponemos en esa oficina, tenemos 3 impresoras, tenemos que no va a ser el espacio nada más para 3 impresoras, así como de 1 metro por 1 metro, el espacio que tenemos que considerar para las 3 impresoras van a ser 3 metros, no, van a ser 1,30 por 3 por las 3 impresoras, pero tenemos que considerar que una persona va a estar ahí cerca de la impresora, entonces tenemos que considerar ese espacio extra aparte de la tapa de la impresora. Entonces todos esos detalles tenemos que considerarlo. Prácticamente para cada impresora debemos dejar, por ejemplo, si el impresor es de 1 metro más los 30 de la tapa es 1,30 y dejemos un espacio de otros 30 centímetros para que la persona se pare ahí
entre impresora e impresora, otro medio metro, entonces sería un 80. Para colocar cada impresora tenemos que tener un espacio para poder poner las 3 impresoras, sería un 80 por 3. Entonces, de ese tamaño va a ser la oficina que nosotros, o la pared que nosotros queremos considerar para la oficina. Si queremos poner 3 impresoras en una parte de la oficina. La determinación del espacio gravitacional es aquel en el que se produce el movimiento de materiales, productos o personas debido a la fuerza gravitacional. Este espacio es esencial para garantizar un flujo de trabajo eficiente y seguro dentro de una instalación. Al determinar el espacio gravitacional es importante considerar factores como flujos de materiales, las rutas de acceso y los requisitos de seguridad. Esto puede implicar la evaluación de las operaciones de carga y descarga, los procesos de producción y los movimientos de personal dentro de la instalación. Las técnicas comunes para calcular el espacio gravitacional incluyen el análisis de flujo de materiales, la simulación de procesos y la observación directa en el lugar de trabajo. Estas herramientas permiten identificar áreas de congestión potencial y optimizar la distribución del espacio para mejorar la eficiencia operativa. Aquí tenemos que considerar en ese espacio lo que son el movimiento de la persona, los procesos de producción, la evaluación de las operaciones del cargar y descargar la materia prima. El espacio gravitacional, que es como sus siglas SG, hace referencia al área circundante a un puesto de trabajo, maquinaria o estación dentro de una planta industrial, que se refiere para el movimiento de materiales, herramientas y operarios. Este espacio aprovecha la gravedad para facilitar la manipulación y desplazamiento de productos sin necesidad de sistemas de transportes mecánicos adicionales. Es un componente clave dentro del diseño y distribución física de plantas, ya que permite optimizar la eficiencia operativa, la seguridad laboral y la productividad. Aquí tenemos que el espacio gravitacional viene siendo el espacio de la maquinaria que está dentro de la planta industrial. Las herramientas y los operarios. Aquí tenemos que esto nos ayuda para facilitar la manipulación y el desplazamiento de los productos, sin la necesidad del sistema de transporte mecánico adicional. Por ejemplo, una persona puede mover esa materia prima. En este caso sería, por ejemplo, en vez de mover el material con un montacargas, entonces nos ahorramos ese espacio y podemos, no sé, utilizar nada más el pallet jack. Es una herramienta menos grande que un montacargas, se puede decir. Pero también tenemos que considerar, por ejemplo, lo que es la seguridad laboral, porque si es un peso muy grande,
No podemos moverlo solamente con el pallet jack, la materia prima. A fuerza necesitamos, por ejemplo, un montacargas y tenemos que considerar todos esos movimientos que va a realizar el montacargas, que tenga el espacio suficiente para moverse dentro de la planta. Aquí la superficie gravitacional, como lo podemos ver, es el espacio alrededor de la maquinaria o puesto de trabajo destinado al manejo de materiales y herramientas que se utilizarán durante las operaciones. Se suele calcular mediante la expresión SG, que viene siendo superficie gravitacional, es igual a la superficie estática por N, donde la superficie estática es metros cuadrados por el N, quiere decir número de lados o caras accesibles desde las cuales los operarios interactúan con el equipo. Aquí podemos ver en esta imagen cómo está la línea de producción, cómo están los equipos. Si se dan cuenta, el espacio que tienen la máquina esa en la parte de enfrente. Es un espacio considerado para que el personal pueda moverse. Y están aquí, si podemos observar, unas líneas amarillas en las que puede pasar un montacargas por el producto. O sea, aquí están cuidando la seguridad del personal. Aquí están considerando la superficie gravitacional, que es el espacio que está alrededor de la maquinaria. Aquí podemos ver todo el espacio que hay alrededor de cada máquina, para que pueda utilizarse el material y la herramienta y puedas tener el empleado o el personal su seguridad, porque tenemos que tener presente eso también, la seguridad del personal. Si se dan cuenta, aquí tienen un espacio para moverse hacia los lados. La determinación del espacio de evolución. El espacio de evolución se refiere a las áreas necesarias para el desplazamiento de personas, equipos móviles o vehículos dentro de una instalación. Este espacio es crucial para garantizar la seguridad del personal y prevenir congestiones o cuellos de botella en el flujo de trabajo. Al determinar el espacio de evolución, es importante considerar patrones de movimiento, requisitos de accesibilidad y normas de seguridad. Esto puede implicar a evaluación de las rutas de tránsito, la ubicación de áreas de descarga y descarga y la disposición de equipos móviles dentro de la instalación. Las herramientas y técnicas para calcular el espacio de evolución pueden incluir el uso de software de simulación de tráfico, análisis de datos históricos y la aplicación de principios de ergonomía. Estas herramientas permiten diseñar una instalación que optimice el flujo de trabajo y garantice la seguridad del personal, lo cual quiere decir que la determinación del espacio de evolución es esencial para el diseño de una instalación que promueva un ambiente de trabajo seguro, eficiente para el personal y para los equipos móviles. Aquí en la determinación del espacio de evolución tenemos que considerar todas esos movimientos o ese espacio en el que el personal
pueda desenvolverse para poder hacer su trabajo correcto, cuidando su seguridad, teniendo como cumpliendo con las normativas, por ejemplo, con lo que es el área de ergonomía, que no vaya a lesionarse, que no vaya a lesionar a la persona que está al lado, o que la maquinaria no se vaya a dañar porque al abrir, no sé, o la otra máquina de al lado se golpee, no sé, cosas así. Entonces tenemos que ver bien o determinar el espacio. En lo que es la superficie de evolución, que viene siendo como su sigla SE, nos dice que representa el espacio necesario para los desplazamientos de operarios, vehículos o equipos móviles dentro de la planta, asegurando fluidez en el recorrido. Aquí vemos que la fórmula para la superficie de evolución es igual a la superficie gravitacional por la superficie estática por el coeficiente, donde K es el coeficiente dependiente de la altura de los equipos, tipo de la industria y recorridos, que varían típicamente entre 0.05 y 3 metros de altura. Aquí podemos observar, por ejemplo, en un almacén. Si se dan cuenta, aquí en los almacenes no tenemos aquí los estantes están ¿cómo les puedo decir? En sentido que puedas tomar el material con vistas a los lados, se puede decir, para que la persona que vaya a un estante pueda sacar el material por la parte de enfrente y la otra persona pueda sacar el material por la parte de atrás. Si se dan cuenta, queda un pasillo entre cada estante o entre cada casillero ahí. ¿Para qué? Para que la persona que vaya aquí, por ejemplo, como la que podemos ver en ese almacén, vaya con su pallet jack, recoja el material y pueda moverse. Todo está delimitado por líneas amarillas. Todo podemos observar, está marcado con líneas amarillas para que ahí pueda desplazarse la persona y no pueda dañar el material. Como también podemos observar que trae aquí su equipo de protección, guantes, lentes, botas de trabajo. Tenemos aquí cuánto más o menos, cuántas cajas puede llevar, lo que es lo que le cabe a la maquinaria esta que lleva ahí, que es un pallet jack. Entonces aquí podemos observar lo que es la superficie de evolución y en el cual también se puede aplicar lo que es la ergonomía, porque tampoco puede llenar este carrito hasta acá arriba. ¿Por qué? Porque la persona puede lesionarse. Entonces aquí también hay que checar mucho lo que es la parte de la seguridad. Entra mucho lo que es la seguridad del personal. La seguridad del personal hay que cuidarla demasiado. ¿Para qué? Para que la empresa tampoco entre en problemas.
Aquí, por ejemplo, tengo, válgame la redundancia, un ejemplo de lo que es la, la superficie estática en un taller. Aquí, por ejemplo, la superficie estática es la superficie correspondiente a los muebles, máquinas e instalaciones. En el tallercito que tenemos aquí, tenemos como maquinaria un torno pequeño, un torno al aire, una fresadora, taladros, rectificadora. Ahora nos dice que la superficie de gravitación es la superficie utilizada alrededor de los puestos de trabajo por el obrero y por el material acopiado en las operaciones en curso. Esta superficie se obtiene para cada elemento multiplicando la superficie estática por el número de lados a partir de los cuales el mueble o la maquinaria deben ser utilizados. Entonces, para poder sacar la superficie de gravitación o gravitacional, la fórmula que damos que era SG es igual a la superficie estática por el número, que n es el número de lados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta tablita de lo que es el material que hay en ese taller. El torno pequeño tiene como superficie estática 21 y tiene dos lados. El torno al aire son 12 de superficie estática y tiene dos lados. La fresadora son 9 y tiene un lado. El taladro son 6 y tiene un lado. Y la rectificadora son 2 de superficie estática y tiene un lado. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el cálculo aquí de la tablita esta. Para calcular la superficie de gravitación es multiplicando la superficie estática por el número de lados. Entonces, en nuestro, en nuestro taller tenemos el torno pequeño con 21 de superficie estática y tiene dos lados. Entonces, la superficie de gravitación o gravitacional es de 42 para el torno pequeño. Para el torno al aire tenemos que la superficie estática es de 12, con dos lados que sería igual a 24, lo cual la superficie gravitacional sería de 24. La fresadora como superficie estática es 9. El número de lados es 1. Entonces, tenemos que la superficie gravitacional sería 9. Tenemos el taladro con superficie estática de 6, con un lado que sería igual a la superficie de gravitación o gravitacional de 6. La rectificadora es de superficie estática 2, con un solo lado que es igual a la superficie de gravitacional de 2. Si ponemos a sumar lo que es, nos dice que la sumatoria de la superficie gravitacional de nuestra maquinaria viene siendo la suma de todos la superficie gravitacional de nuestra maquinaria. O sea, vamos a sumar lo que nos dio del torno pequeño, del torno al aire, de la fresadora, del taladro y de la rectificadora. Sería 42 más 24 más 9 más 6 más 2, que es igual a 83 metros cuadrados. Eso sería nuestra superficie gravitacional. Espero que este ejemplo pues nos haya podido aclarar un poco y podamos hacer
un buen cálculo en nuestra instalación de una planta, de una fábrica o como le quieran llamar, para tener en cuenta las superficies que debemos considerar para tanto para seguridad de nosotros como para seguridad de la empresa. Tenemos que considerar también que, por ejemplo, no nada más es el material aquí a corto plazo, también tenemos que ver que si tenemos más personal o más, aparte de personal, si la empresa va creciendo, va a haber más compra de herramientas, de materiales, de materia prima. Tenemos que considerar todos esos espacios. No podemos meter más maquinaria si no hay espacio en la planta o en la instalación. Tenemos que ver todo eso a largo plazo, como lo vimos desde el inicio de nuestra presentación. Y pues siempre, ¿por qué? Porque nos va a generar costos en vez de generar producción, se puede decir, podemos lesionarnos y nos puede salir más costoso el de que una persona por espacio no tenga superficie, no tenga espacio para moverse, pueda lastimarse y no cumplir con las normativas que la ley pide, lo que es en el reglamento de lo que es la ergonomía. Espero que con el ejemplo que les di, pues pudimos observar lo que es aquí, lo que es la superficie gravitacional, igual con las imágenes, cómo se calcula en metros cúbicos, por ejemplo, en el del taller que les acabé de mostrar, de 83 metros cuadrados. Ahora tenemos la superficie de evolución, que es prácticamente la superficie gravitacional más la superficie estática por la altura de los equipos. O sea, todo eso se tiene que determinar en una instalación de una, de una empresa, de una planta, de una oficina. Lo tenemos que considerar. Como conclusión, la determinación del tamaño adecuado de una instalación y la planificación de un espacio evolutivo son aspectos fundamentales para garantizar la sostenibilidad y competitividad de un proyecto en el ámbito industrial, comercial o de servicios. Un enfoque integral que compete el análisis de la demanda actual y futura, la disponibilidad de recursos, los costos asociados y la capacidad de expansión flexible permite establecer instalaciones que optimicen los recursos y minimicen riesgos. La determinación del espacio estático es un paso fundamental en el diseño de una instalación, ya que influye en la eficiencia operativa, la seguridad y la comodidad del personal. La determinación del espacio gravitacional es fundamental para el diseño de una instalación que promueva un flujo de trabajo eficiente y seguro. La determinación del tamaño y la planificación del espacio de una instalación son procesos que requieren un análisis detallado y proyecciones realistas.
Solo mediante una planificación estratégica y adaptable se puede asegurar que una instalación sea capaz de operar de manera óptima y esté preparada para los desafíos futuros, manteniendo la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad a lo largo del tiempo, lo cual, como les venía comentando, que si queremos que, por ejemplo, nuestra instalación o nuestra producción más que nada tienda a tener una demanda, tenemos que considerar que nuestras instalaciones tengan ese espacio suficiente para poder meter más maquinaria, más materia prima, más personal y no nos afecte. Así es que todo eso lo tenemos que considerar en la determinación del tamaño adecuado de una instalación, para que todo nos ayude a cumplir tanto como las normas que nos marca la ley en una instalación, en el tamaño adecuado de cada espacio, tanto estático como gravitacional. Y pues por nuestra parte es todo. El equipo número 1 de la materia de planeación y diseño de instalaciones. Aquí tenemos lo que son las bibliografías, de donde fue sacada toda la información. Y muchas gracias.